¿Qué tal? Muy buen día, amigos. El día de hoy tenemos el tema de las progresiones geométricas y dentro de las progresiones geométricas tenemos el procedimiento para calcular el primer término de una progresión geométrica. Para esto tenemos la fórmula que tenemos expresada aquí en el pizarrón que dice A es igual a U a la n entre R a la n menos 1. Para esto tenemos el primer ejemplo que dice lo siguiente: el sexto término de una progresión geométrica, o sea, van a ser 6 términos, es un 16avo, o sea, un 6 es igual a un 16avo. Y la razón, un medio. Hallar el primer término. La razón es un medio. Nos piden encontrar el primer término. Sustituyendo entonces estos valores en la fórmula que tenemos aquí, podemos encontrar el valor del primer término. Por consecuencia, A es igual U6, en este caso sería un 16avo, sobre R elevado a la n menos 1. R es un medio y lo vamos a elevar a la n menos 1, o sea, a la 6 menos 1. Simplificando un poco, tengo un 16avo sobre un medio elevado a la 5. Recuerden que cuando tengo una fracción elevada a una potencia, yo puedo elevar de manera individual cada uno de los elementos a esa potencia, lo cual quedaría expresado de la siguiente forma: un 16avo entre 1 elevado a la 5 sobre 2 elevado a la 5. Un 16avo, 1 elevado a la 5, 1 elevado a cualquier potencia siempre va a dar como resultado 1. Y 2 elevado a la 5 sería la multiplicación de 2 por sí mismo 5 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Para dividir una fracción entre otra fracción, multiplicamos los medios por los medios y los extremos por los extremos. Esto es el 32 por 1 y obtengo 32. Y 1 por 16 y obtengo 16. Simplificando un poco, nos encontramos que 32 entre 16 es 2. El primer término en esa progresión geométrica es 2. En este siguiente ejemplo nos mencionan que la razón de una progresión geométrica es un medio. R es igual a un medio. Y el séptimo término es 1 sobre 64. O sea, U7 es 1 sobre 64. Por lo tanto, n es 7. El séptimo término, n es 7. Los que nos piden encontrar aquí es el valor de la primera posición. ¿Qué valor está colocado en la primera posición? Tenemos la fórmula y que dice de la siguiente manera: para el primer término es igual un, en este caso U7 es 1 sobre 64, el cual lo vamos a dividir entre R, que es un medio, elevado a la n menos 1, a la 7 menos 1. De tal forma que 1 sobre 64 entre un medio elevado a la 6. Entonces, 1 sobre 64, recuerden que cuando tenemos una fracción elevada a una potencia, yo puedo elevar de manera individual cada uno de los términos de esa fracción a esa potencia sin alterarla. Entonces 1 a la 6, no importa a qué número tengamos elevado el 1, siempre va a seguir siendo 1. Y 2 a la 6 es la multiplicación del 2 6 veces por sí mismo. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64. Aplicando el procedimiento, para simplificar una fracción entre otra fracción, multiplico medios por medios y extremos por extremos. Los extremos quedan en el numerador. 64 por 1 es 64. Y los medios en el denominador. 1 por 64, 64. Simplificando esa fracción que tengo ahí, 64 entre 64, el resultado es 1.